Bienvenidos nuevamente a este canal. Vamos a intentar retomar los videos que dejamos hace algunos meses atrás, sobre todo por un tema de trabajo, pero en este momento creo que la crisis energética que está viviendo nuestro Ecuador y aparte la situación económica y todo lo que está viniendo por delante, como las elecciones que estamos a pocos meses de que se realicen, merece que volvamos a retomar estos videos. Es por eso que el día de hoy vamos a informar sobre los nuevos cortes de energía aquí en el país. Y bien, ¿por qué quiero empezar en este video con este tema? Debido a que el día de hoy, 25 de octubre del 2024, en el Ecuador se anunciaron cortes de luz de 14 horas durante 3 días. Sin embargo, todos los pronósticos que vienen por los académicos dedicados a la materia nos sugieren que esto se va a ir durante mucho más tiempo. Vale aclarar que los cortes de luz no son algo reciente, sino que venimos ya hace un tiempo atrás con diferentes horarios, empezando por 4, 6, 8, 10 horas, pero en este momento las 14 horas es lo que más ha llegado el Ecuador a tener sus cortes de luz en la actualidad. ¿Pero a qué se debe esto? Pues tenemos diferentes factores importantes que analizar, tanto desde la parte política, de gobierno, la economía y sobre todo el clima. ¿Y por qué quiero hablar de estos temas? Debido a que en el país el 90% de la energía que se produce internamente depende de las hidroeléctricas. ¿Y a qué se debe esto? Debido a que gran parte de América está viviendo una sequía por falta de lluvia. Entonces, ¿a qué puede afectar al Ecuador? Como digo, nuestro 90% viene del funcionamiento de hidroeléctricas y al no existir lluvia que las pueda llenar, se están secando los ríos y sobre todo está afectando directamente a la producción de energía de nuestro país. Además, otros países no han tenido el mismo conflicto que tiene Ecuador por diferentes variables, como que utilizan otros tipos de energía, por ejemplo, eólica, energía térmica, solar y más. Junto a ello han tenido planes de distribución de energía internos que les han permitido solventarse. Claros ejemplos: Colombia tenía suficiente producción para poder vender incluso a otros países. En una anterior ocasión que Ecuador necesitó energía, compramos a Colombia. Sin embargo, en la actualidad, por su propia necesidad, Colombia no está vendiendo esta energía y con esto espera mantenerse hasta diciembre sin apagones dentro de lo que corresponde. Además, otro caso muy similar es el de Bolivia. Bolivia vendía gran parte de gas a Argentina para la producción de su energía. Sin embargo, por la sequía actual, Bolivia dejó de vender esa producción de gas para poder hacer consumo interno y de esta manera poder abastecer a toda su población. Otros países tienen otras circunstancias. Por ejemplo, en Perú lo que está afectando principalmente no es el tema energético, sino que la sequía está generando que en las partes donde existen diferentes tribus indígenas haya sequía de agua, por lo cual el ganado, la agricultura, la economía de estas familias y de estos sectores se están viendo vulneradas. Pero volviendo al Ecuador, vamos a analizar ahora qué es lo que ha llevado a que el Ecuador tenga 14 cortes diarios de luz en diferentes horarios y diferentes sectores. Y sobre todo, ¿esto es verdad que solo depende de la lluvia o hubo algo que se pudo hacer por parte del gobierno anterior? Y la realidad es que Ecuador depende mucho, como ya dije, de las hidroeléctricas, y la de Pauta el día de hoy, incluso a las 6 de la tarde, llegó a un nivel crítico en donde decidieron apagarla para evitar que se pudiera dañar. En cuanto a la de Masar, estaba llegando a los 2100 metros, que es un nivel mínimo de funcionamiento. El día de hoy se ubicó en 2101 metros, es decir, a 1 metro de que esté sobre el nivel mínimo de funcionamiento. Pero ¿qué ocurriría si llegáramos a los niveles críticos de funcionamiento y aún seguiría funcionando para dar energía? Pues podría complicarse más el problema, debido a que si generarían esos conflictos, simplemente vendría que empezarían las turbinas de la hidroeléctrica a recibir el sedimento que quedaría en la parte baja de Masar. Todo esto generaría daños en las turbinas y podría dar una descompensación de cualquiera de ellas. Una turbina de este índole estaría valiendo entre 30 y 50 millones, solo la turbina, más instalación, trayéndola todo, podría costar cerca de los 100 millones. Pero ese no es el conflicto real que tiene el Ecuador, el precio, sino el tiempo que tardaría en llegar una de estas turbinas. Estaríamos hablando de 18 a 24 meses para poder que esté aquí en el país e instalarla. Junto a ello, hemos escuchado que diferentes gobiernos están ahora saltando su voz, pero hay una realidad que tenemos que analizar en este video, y es que si directamente la culpa no es en su totalidad del gobierno actual, sí ha demostrado una falencia grande para manejar la crisis y la importancia que se ve que le da al pueblo ecuatoriano, debido a que el gobierno no ha tomado de la manera como es la urgencia y la emergencia que está viviendo el país. Vamos a ver unos claros ejemplos. Por ejemplo, cuando estuvo el gobierno del señor Lasso y el señor Lenin, ellos bajaron
y no dieron mantenimiento a las hidroeléctricas, y aparte de eso bajaron la inversión pública a tal nivel y sobre todo en energía que no decidieron gastar nada en otros tipos de energías alternativas. Con eso ya tuvimos apagones en el anterior periodo del gobierno del señor Lasso, y por eso fue una oferta de campaña del actual gobernante que iba a solucionar esto porque era una mala distribución y estaba gestionando mal la parte energética, cuando la realidad era otra, y que no se habían hecho una inversión pública adecuada debido a que hemos tenido gobiernos neoliberales que piensan que la inversión pública es mala y quieren privatizar todo. Ojo, esto no quiere decir que yo tenga una tendencia de izquierda ni de derecha, simplemente estoy hablando de la realidad de lo que está ocurriendo. Si estuviera un gobierno de izquierda que hiciera las cosas mal, igual se diría. Ahora vamos a decirlo de otro punto. Lo que está pasando actualmente, el gobierno está gestionando diferentes compras de energía, de plantas térmicas, de incluso barcazas que querían traer, pero no es tan fácil como suena, debido, por ejemplo, las barcazas tardarían un tiempo prudente en llegar, pero no generarían la magnitud que necesitamos de energía, y los otros proyectos que se necesitarían para instalar energía en el Ecuador, no es que de la noche a la mañana se los pueda construir, primero por el proceso que tendrían que seguir de contratación, que tardaría mínimo 6 años a un mes, a menos que lo hicieran de manera emergente, muy rápido, 6 meses, pero fuera de esto, para poder construir las plantas y todo, estaríamos hablando de un proyecto de unos 3 a 5, 6 años, y estamos viendo que vienen a las puertas unas elecciones, es decir, que todos los candidatos que vayan a la presidencia van a ofrecer lo mismo, arreglar el problema de energía. Bien, vale aclarar que la falta de comunicación política, de asesoramiento y experiencia ha generado un fuerte impacto en la imagen que tiene el presidente, porque sí es verdad que en su momento no dio la cara y mandaba solo a los ministros en temas mientras se pasaban viajando en cumbres y en diferentes temas políticos más de apariencia que un tema relevante para el país. Tenemos la realidad que actualmente ellos hicieron la semana pasada una cadena nacional en donde dijeron que iban a empezar con cortes de 10, bajar a 8 y luego 6 horas y así disminuir los cortes. Sin embargo, ni bien cortó la cadena nacional, los técnicos y profesionales del área que no dependen del gobierno ya anunciaban que esto era un populismo porque no había sustentabilidad en los datos y en la academia que pudieran dar esos cortes. Es más, las predicciones tenían en su mayoría con un alto porcentaje que iba a pasar lo que está pasando actualmente, y eso no es de sorprenderse. Por ejemplo, ahora estamos viendo dos escenarios que se pudieran presentar. El primero, que el gobierno pensara, como está aplicando lo que sería en materia laboral el pico y placa, que es opcional actualmente, que pueden trabajar 10 horas de lunes a jueves y dar 3 días de descanso a los empleados, pero claro que ninguna empresa lo va a hacer porque así den 10 horas de trabajo mientras no haya luz, no tiene ninguna lógica eso, pero sí podría ser que el gobierno optara como medida para precautelar las hidroeléctricas, que esto se haga obligatorio por 1 o 2 semanas, dar 3 periodos y en estos 3 días de periodo de vacación simplemente coger y cortar 16, 18 horas la luz, pero evitando que se genere una pérdida económica tan grande porque están trabajando los otros días con cortes de 6 a 7 horas. Otra manera que puede ocurrir, y ya lo están diciendo los profesionales en la materia, si es verdad que el cambio climático depende mucho de diferentes situaciones y tampoco es una ciencia tan exacta para poder medir lo que pueda ocurrir, pero las predicciones que tenemos actualmente no son alentadoras. Parece que para poder mantener la represa, que pudiera seguir todo y mejorar la condición actual, que vemos que los climas no lo están haciendo, tendrían que mantenerse los cortes de 14 horas al día, siquiera hasta terminar diciembre o inicios de enero, y si la situación no mejora, vendría una crisis aún más grande. Pero esto, ¿cómo está afectando a los ecuatorianos? La verdad es que diferentes negocios del pequeño y mediano empresario se están viendo afectados, porque por los cortes de luz vemos que negocios de consumo, como pueden ser diferentes ámbitos de restaurantes, bares, licoreras, centros de entretenimiento, no tienen la solvencia para poderse mantener, y aunque han comprado generadores y pueden hacer, no es lo mismo debido a diferentes factores que están generando que la gente esté contrayendo la economía y no pueden gestionar estos gastos que antes eran tan normales. Y si no se lleva un control adecuado fuera de la parte energética, en la parte económica y política y de impuestos y de todo, como debería ser un buen gobierno para evitar que los ciudadanos sufran tanto, podríamos empezar a ver en poco tiempo una crisis económica bien grave, en donde veríamos negocios, terrenos y gran parte de los ecuatorianos sufriendo porque no tendrían para sustentar a sus familias. La realidad es que el sector
empresarial está perdiendo millones por día con estos cortes. A pesar de tener generadores, a pesar de lo que puedan intentar generar ellos mismos de su producción en el tiempo que tienen establecido, no hay el consumo como existía antes. Hay una predicción en el Centro Económico aquí del Ecuador de diferentes universidades que dicen que con los cortes de luz se podría estar perdiendo un crecimiento anual del PIB entre el 0 al 4%. Estamos hablando que si el Ecuador tiene un crecimiento promedio de entre el 1 o 2% hasta 3, pongámosle máximo, llegando de economía, estaríamos entrando en una recesión muy grave y Dios quiera no llegáramos a otro punto que no se ha visto en la historia y que ahí sí vendrían problemas complicados. ¿Y sabe cuál es lo principal que se tiene que decir al actual gobierno? Es que simplemente se dediquen a trabajar y no a pensar en lo que pueda ocurrir en las próximas elecciones. Dejemos de dar vacaciones 5 días de feriado y busquemos soluciones reales al problema. Y si los ecuatorianos estamos dispuestos a poner el hombro, siempre y cuando nuestros gobernantes y la persona que nos lidera demuestre que tiene capacidad para solventarlos. De mi parte, este es el primer video para retomar este hermoso canal. Espero que me acompañen creciendo, que le den like y compartan, y vamos a hablar cada día de diferentes temas importantes y cosas que ocurren en el país, en el mundo, de historia, economía y más. De mi parte me despido con un gusto. Hasta la próxima.